Y ya por último, presidente, si me permite, recientemente aquí en las afueras de Palacio Nacional me abordó un joven tabasqueño que lleva por nombre Jesús Aranda López, originario de Comalcalco. Este joven me comentaba que estudió música en Tabasco, en Veracruz, y que ahorita se encontraba en proceso de admisión para una beca en el extranjero en the University of Philadelphia, of Philadelphia. En consecuencia, presidente, me permitiría preguntarle si este joven, bueno, tengo entendido, presentó su solicitud en Atención Ciudadana, nada más que obviamente lleva un proceso la respuesta de esta solicitud. Si pudiese ser apoyado por su gobierno para poder obtener una beca para estudiar su universidad, y aprovechando esta coyuntura, presidente, de los estudiantes que tenemos que emigrar de otros estados, ya sea a la Ciudad de México o al extranjero, como lo es en lo particular en mi caso, o en su momento como lo fue en el suyo, que tuvo que venir de Tepetitán para la Ciudad de México. En el ámbito más personal, presidente, ¿qué fue lo que lo motivó a usted para trasladarse a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en su momento de Macuspana para la Ciudad de México? Y si en ese momento en que usted realizó este viaje, consideró o pensó que podría llegar a ser presidente de la República como lo es hoy. Gracias, presidente. Bueno, lo de la beca para el joven hay que verlo con Alejandra Fraustro, la secretaria de Cultura. En mi caso, yo terminé la prepa en Tabasco y decidí venir a estudiar. En ese entonces habían oportunidades. El hijo del campesino, del obrero, del comerciante, eso siempre lo digo, podía ascender en la escala social con el estudio y con el trabajo. Había lo que llaman los sociólogos movilidad social. Eso desapareció con el periodo neoliberal. No tengo ninguna fijación, pero hicieron mucho daño. Se dedicaron a saquear y le cortaron las alas a millones de mexicanos que no pudieron salir adelante. Por eso muchos optaron por irse a buscar la vida a Estados Unidos. Fíjense la paradoja, ¿no? Los que se fueron, porque aquí no habían oportunidades durante el periodo neoliberal, ahora son los que nos están ayudando más. Porque lo que nos envían en remesas, lo que envían a sus familiares, significa la principal fuente de ingresos del país. 40,000 millones de dólares, y vamos a llegar este año posiblemente muy cerca de los 50,000 millones de dólares. Bueno, ¿cuándo se fueron? Más en el periodo neoliberal, a buscarse la vida. Por eso son héroes, son heroínas, porque imagínense que se hubiesen quedado si de por sí durante todo este periodo se padeció y todavía se padece de violencia, porque no todos tomaron ese camino, otros tomaron el camino
de las conductas antisociales. Por eso también creció la delincuencia como nunca en el país. Entonces antes no era así. También para que los jóvenes lo tengan presente. A ellos les ha tocado vivir en periodos de crisis. Antes, en términos cuantitativos, el crecimiento económico de México llegó a estar durante casi 50 años en 5% anual. Desde el 64, no, desde el 58 hasta el 70, 2 sexenios, cuando estuvo de secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, 6% de crecimiento anual. Se le llamó el milagro mexicano, desarrollo estabilizador, sin inflación, sin devaluación, sin endeudamiento. Luego con Echeverría y López Portillo, aún con desequilibrios macroeconómicos, con devaluación, con inflación, se creció también al 5% anual. Entonces, los de mi generación, de los estados que venimos a estudiar aquí, pues era una fábrica de sueños, la Ciudad de México, hospitalaria, fraterna, como siempre. Teníamos becas. Yo viví en la casa del estudiante tabasqueño, aquí en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta. Vivíamos 80. Nos daban pues la casa, el hospedaje, cuartos, las literas, en cada cuarto 4, baño colectivo, comida, nos llevaban costales de pan, carne, frijoles, arroz, la cocina, no se pagaba pasaje. Yo tomaba el camión en el Monumento a la Revolución hasta por todo Insurgentes, hasta Ciudad Universitaria. De cada 10 que presentábamos examen, ingresaban 9, no había rechazo. En los tiempos del neoliberalismo, de cada 10 entraba 1. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que de nuevo haya movilidad social, que todo el que quiera estudiar tenga la oportunidad de hacerlo, que no importe la condición económica, social de los padres, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de todos. ¿Cuándo empezaron a querer privatizar la educación? En el periodo neoliberal.
Empezaron reformando el artículo 3 con Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. ¿En qué consistió esa reforma? En que la educación solo iba a ser gratuita en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y dejaron libre al mercado el nivel medio superior y el nivel superior. Y empezó la privatización en escuelas particulares. Empezó a crecer la matrícula de escuelas particulares, al mismo tiempo que no se fundaban universidades públicas. A mí me tocó como jefe de gobierno crear una universidad pública en la ciudad y no se hacía una universidad pública en la ciudad desde que se creó la metropolitana. O sea, llevaba 20 años que en la ciudad no se hacía una universidad pública, que coincide con el periodo neoliberal. Hay estados, y ahora se están padeciendo las consecuencias, en donde no se impulsó la educación pública, como Guanajuato. Todo era escuelas de paga, privatizar la educación, como si fuese una mercancía. Eso fue la política neoliberal en educación. Y todavía querían más con la llamada reforma educativa. Entonces, como se dice en el béisbol, para atrás los fielders, aunque no les guste. Dicen, no, vamos a regresar al pasado. Sí, claro, a la luz de los nuevos acontecimientos, de la nueva realidad, educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Y no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad. Entonces, ¿qué le digo a los jóvenes? Adelante, porque con el estudio nos defendemos mejor, independientemente de dónde se llega, se abre el horizonte, el pensamiento, la recreación que se obtiene con la cultura, se es mejor ciudadano. Y además se dice, bueno, ¿para qué estudio si voy a terminar una carrera y no voy a tener trabajo? Sí, hay que procurar que todos tengan trabajo, pero se defiende más el que estudie que el que no estudie. Tiene más posibilidades, tiene más oportunidad. Entonces hay que estudiar, no abandonar la escuela. Y también aprovecho, ya no hay que estar ahí enfrente al televisor o al internet y encerrado y solo con los aparatos y comunicándonos con otros, en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, sin tener la relación, sin socializarnos, sin tener la educación presencial. Ahí vamos poco a poco, pero tenemos que regresar a eso. No hay nada que sustituya la escuela. Y ánimo, hay que echarle ganas. Sara.